Buen día. Continuamos con la lectura del libro de Levítico en el capítulo 5. El sacrificio expiatorio por diversos pecados. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Si alguien hace uno de estos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura, hacer bien o mal ha pecado, pero al darse cuenta será culpable de haber hecho este juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra de rebaño que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por su pecado. Capítulo 7. El caso del pobre. Si alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para eso le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle del todo la cabeza. Luego rociará un poco de sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y ese pecado le será perdonado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o pichones, se presentará entonces en el sacrificio expiatorio con ofrenda por el pecado cometido 2 litros de flor de harina. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará ese sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará en el altar junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Es un sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas cosas, y ese pecado le será perdonado. El resto de las ofrendas será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda del cereal. Versículo 14. El sacrificio por la culpa. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la 5ª parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Les llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Aquí se acaba el capítulo 5 del libro Levítico. Me llama la atención como cada cosa el Señor dice: entonces le será perdonado. Y entonces hagan ese sacrificio y entonces le será perdonado. El Señor, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que nosotros íbamos a cometer pecados y siempre buscaba la forma para perdonarnos. Él perfectamente podía decir: no, si alguien hace esto, pues no se lo perdono y punto, de malas.
que se vaya a freír en la quinta paila del infierno. Pero no, el Señor pedía que le hicieran holocausto, pedía que le trajeran, y si no tiene, entonces una torta, pero si no tiene, tranquilo, pues entonces tráigame una harina de un litro de flor de harina, entonces tráigame, él buscaba perdonar. Yo no sé si tú eres padre o madre, y cuando alguno de tus hijos ha cometido un error, tú quieres perdonarlo aunque él no te pida perdón, tú buscas el momento para que puedan hablar y haya un perdón. Imagínese el corazón de Dios tan grande. Él buscaba la posibilidad de perdonar a sus hijos. Mientras llegaba el Cordero sin mancha que iba a morir por los pecados, de toda la humanidad. Vamos a darle la gloria al Señor diciéndole: Señor, te doy gracias, amado Dios Todopoderoso, porque yo sé que yo no merezco el perdón. Yo sé que no merezco ni un milímetro de tu sangre, Señor Jesucristo. Yo sé, Señor, que por gracia es que soy salva y salvo. Yo sé, Señor, que la herencia del cielo, Señor, no la gano con lo que yo haga en mi vida, sino es por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor. Esa gracia, Señor, que a veces nos cuesta tanto entender, pero que sabemos que tú has hallado gracia en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, los que te hemos reconocido, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Por eso hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que por gracia me perdones, Señor, me permitas ser tu templo, Señor, para que tú habites en mí y te manifiestes a través de mi vida para todas las personas a las que tú quieras llegar con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.